En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es importante reflexionar sobre María, sobre todo durante el tiempo de Cuaresma y como vamos a ver el día de hoy, en el Tríodo Pascual? ¿Por qué es tan importante María? Porque el momento más importante de la salvación para nosotros, ¿cuál fue? ¿Cuál fue ese momento más importante en la historia de la salvación? No fue cuando Jesús fue traicionado, no fue cuando Jesús fue flagelado, cuando murió en la cruz. El momento crucial fue cuando el ángel le pregunta a María si ella quiere ser la madre de Dios, la madre de Jesús. Ese sí, esa respuesta que da nuestra Madre Santísima al plan de Dios, que dice: sí, hágase en mí según tu palabra, que se haga en mí su voluntad. Ese es el momento más importante. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Dios le hubiera preguntado a uno de nosotros? ¿Se imaginan? Oye, necesito salvar al mundo, pero necesito que tú formes parte de eso. ¿Podríamos responder que sí al Señor o no? No, porque a veces nos dicen, vamos a misa y no queremos ir. A veces nos dicen, va a haber misión, no queremos venir. A veces nos dicen, va a haber esto y no queremos ir. Le damos la espalda a Dios. Entonces, por eso es tan importante María para nuestra salvación, porque fue gracias a ese sí. Y ustedes, si leen el Evangelio de San Lucas, cuando empieza esta narración de la Anunciación, pues ella no comprendía, ella no sabía cómo iba a ser, qué iba a pasar. Ella solamente dijo sí. Entonces, María y su hijo constituyen una unidad conocida como el misterio de la encarnación, por lo cual están unidos de una manera indisoluble. No los podemos separar. No podemos hablar de Jesús sin hablar de María, y no podemos hablar de María sin hablar de Jesús. Uno es necesario para el otro. Incluso San Luis María Montfort dice que la vida de la Santísima Virgen María está relacionada todo con Cristo. Ella vive solamente para Cristo, ella solamente está relacionada con Cristo en todos los sentidos. La vida de María no tendría sentido sin Cristo. Y como podemos ver, ¿verdad?, a esta unión se le llama la unión hipostática, que es que no los podemos separar. Ya ven que muchos, incluso los hermanos separados, ven a María como una simple mujer. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, no fue una simple mujer. Para empezar, ella está llena de gracia. ¿Quién de nosotros podemos decir eso? No, nosotros tenemos la mancha del pecado. Ella fue concebida sin pecado. Ahora, algo que podemos pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo ella es preservada del pecado? Bueno, nuestra Madre, la Iglesia, nos enseña que ella fue preservada del pecado como una anticipación. De hecho, ella fue redimida primero que nadie más, porque ella es el modelo de lo que nosotros vamos a llegar a ser. Es el modelo de lo que nosotros vamos a llegar a ser. El día que estemos en la presencia de Dios, pues vamos a ser igual que ella. No vamos a tener pecado, ya vamos a estar, ¿verdad?, incluso con un cuerpo glorificado, así como ella lo tiene. Entonces, por esto María se convierte, por esta unión, se convierte en la compañera de Jesús en su pasión, y es quien más se alegra con la resurrección. Incluso algunos padres de la Iglesia se han atrevido a decir lo siguiente: que si por alguna razón Jesús se hubiera arrepentido y dice, no me voy a la cruz, no voy a la pasión, dicen que María amaba tanto a Dios y amaba tanto ese plan de salvación y creía tanto en ese plan de salvación, que si Jesús hubiera dicho no voy a la cruz,
Dicen que María lo hubiera crucificado. Así de grande, ¿verdad?, es el amor que ella tenía por Dios. Y sobre todo, lo obediente que era a Dios. Entonces, como fruto de esta reflexión, en el Concilio Vaticano II, pues reflexionaron mucho acerca de María en la importancia que tuvo en el plan de la salvación. Gracias a María nosotros podemos tener la salvación. ¿Por qué? Porque fue ella la que dijo que sí. Si ella hubiera dicho no, pues todavía estaríamos, ¿verdad?, esperando la venida de ese Mesías. Todavía estaríamos esperando ahora sí que la redención, la salvación. Entonces, fíjense lo que nos dice en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium. En el numeral 56 nos dice lo siguiente: pero el Padre de la Misericordia quiso que precediera la encarnación la aceptación de la madre predestinada, para que de esta manera, así como una mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuye a la vida, lo cual se cumple de modo eminentísimo en la Madre de Jesús, por haber dado al mundo la vida misma que renueva todas las cosas, y por haber sido adornada por Dios con los dones dignos de un oficio tan grande. Por lo que nada tiene de extraño que entre los santos padres prevaleciera la costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo, enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad enteramente singular. La Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel de la Anunciación como llena de gracia. A la vez ella responde al mensajero celestial: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo creo para muchos cuando escuchamos esto, pues está como que un mensaje, como que dijeron mucho, ¿verdad? Pero pues, ¿qué es lo que podemos entender o qué podemos rescatar de este numeral? Fíjense, dice que porque una mujer vino la muerte, por una mujer también vendría la vida. ¿Quién es esa mujer? La que trajo la muerte, ¿quién es esa mujer? Eva, ¿verdad? Por eso María es considerada la nueva Eva, y se hizo como una comparación par a par, ¿verdad? Como Eva y María, como ellas, vemos primero, Eva es desobediente, María es totalmente obediente. Entonces, por eso, mis hermanos, es tan importante, a través incluso en el libro de Génesis, cuando vemos la caída de Adán y Eva, lo primero que hace Dios, después de que nuestros primeros padres pecaron, nos anuncia, ¿verdad?, la salvación. Pero nos dice que la salvación viene a través de ¿quién? A través de una mujer. Esa mujer, pues sabemos que es María. Entonces, por eso podemos entender qué tan importante es María, y sobre todo al decir que en la Semana Santa celebramos los misterios de la salvación, es reconocer que al acercarnos a Jesús, que es la fuente de la salvación, somos purificados de nuestros pecados y renovados en nuestra condición de hijos de Dios. La Semana Santa se trata de traer a la memoria y vivir estos sucesos. Vimos cómo en el libro de Éxodo, cuando le está dando Yahvé a Moisés las instrucciones para la Pascua, ¿qué le dice? Lo van a hacer eternamente, ¿verdad? De generación en generación. Entonces, cuando nosotros entremos a la Semana Santa, pues tendríamos que estar viviendo realmente ese misterio de la salvación. Y para muchos, la Semana Santa, ¿qué es? ¿La semana de qué? De las vacaciones, ¿verdad? La playa. Vemos cómo el miércoles de ceniza, ¿cómo está la iglesia?
llena, reventar, ¿verdad? Y dices tú, ¿de dónde sale tanto católico? ¿De dónde sale tanto polvo? O sea, ¿de dónde sale tanto católico que el miércoles de ceniza, lo vamos a ver, lo vamos o como lo hemos visto cada año, miércoles de ceniza y el 12 de diciembre, tú dices, ¿y estos de dónde salieron? Pero en Pascua, pues muchos, y voy a hablar de mi experiencia personal, antes de conocer al Señor, y sobre todo en mi época de niñez y de juventud, pues esperábamos mucho el día de la Pascua. Pero ¿por qué esperábamos el día de la Pascua? Porque a lo mejor para incluso ustedes, algunos de los que crecieron en México, el día de Pascua era donde estrenábamos ropa. Ya tenían la ropa porque era el día de Pascua y era una celebración. Nunca íbamos a misa, no íbamos a nada, pero el día de Pascua estrenábamos ropa y estábamos ahí en Ciudad Juárez en el Chamizal, que es un parque así bien grande. No sé si alguno sabe de lo que estoy hablando, pero ¿sabías que el día de Pascua a las 5 de la mañana ya iba alguno de la familia a ir a cercar, ¿verdad?, con cordones, a apartar tu lugarcito, porque era el día de Pascua? Pero no íbamos a la iglesia. Entonces, por eso es importante que nos acerquemos esos días santos con una verdadera fe. ¿Por qué? Porque el día de ayer meditábamos sobre la pasión de Cristo, ¿verdad? Todo lo que Él tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que soportar. Entonces, ¿se imaginan ustedes que en ese momento, ¿verdad?, se está repitiendo, estamos conmemorando, se está repitiendo esto que pasó Jesús y nosotros en la playa, y el Señor muriendo por nosotros, el Señor sufriendo por nosotros y nosotros bien a gusto en la playa? Entonces, hemos hablado acerca de la Semana Santa y el Tríodo Pascual, y el día de hoy nos vamos a enfocar en María como nuestro modelo para vivir esos días santos. Primero, María y el Jueves Santo. ¿Qué podemos aprender o qué debemos imitar de María según el Jueves Santo? Bueno, en los evangelios se nos narra el gran amor que nos tiene Jesús al quedarse en la Eucaristía. Quiere quedarse con nosotros porque nos ama hasta el extremo. Esa es la razón por que Él se queda con nosotros en la Eucaristía. Y la Eucaristía no es algo, es alguien. ¿Quién es el que está en la Eucaristía? Es el mismo Jesús. Pero ustedes se fijan cómo durante a lo mejor aquí no sucede, pero alguna vez lo han visto en alguna parroquia. Yo lo he visto en muchas, porque siempre ando viajando. Pero parece que el momento de la comunión, después de la consagración, como que la gente tiende a relajarse. Como que es cuando empiezan a platicar, ¿verdad? Así como que, oh sí, ahorita están pasando, están caminando, vamos a platicar. Vamos a contar el chisme, a ver qué estaba pasando. Entonces, vemos cómo María nos va a enseñar a ser verdaderamente nosotros personas eucarísticas. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía es el mismo Jesús, aquel que dio su vida por nosotros y ha querido quedarse en un pequeño pedazo de pan. Entonces, ¿qué podemos decir de María en la última cena? Vamos a dejar que San Juan Pablo II nos hable sobre esto. Dice, en el relato de la institución, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a María. Se sabe, sin embargo, que estaba junto a los apóstoles, concordes en la oración. Y esto lo encontramos en Hechos 1:14, cuando el día de Pentecostés, que viene el Espíritu Santo, ¿quién estaba ahí? María. María estaba presente con los apóstoles orando. Entonces, en la primera comunidad reunida después de la ascensión, en espera de Pentecostés, esta presencia suya no pudo faltar ciertamente
en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, asiduos en la fracción del pan. Pero más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer eucarística con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. Para el Jueves Santo debemos aprender de María a ser verdaderamente eucarísticos, a ser sagrarios vivos. ¿Cuánto tiempo permanece Jesús después de que nosotros lo recibimos en la comunión? ¿Cuánto tiempo se va a quedar con nosotros? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Cuánto tiempo después de que recibimos a Jesús en nuestro interior, cuánto tiempo se queda? Y quiero que reflexiones en tu vida. A veces, después de comulgar, y vuelvo a decir, hablo de mí, ¿verdad? A veces llega la comunión, te sientas y empiezas a pensar, híjole, ¿a dónde voy a ir a comer ahorita? ¿Qué voy a hacer saliendo de aquí? Tengo que llegar a hacer esto, ojalá el Padre no se vaya a colgar mucho porque ya me quiero ir. En comunidades grandes, pues muchos están preocupados porque a la hora de salir, ¿verdad?, del estacionamiento se hace una congestión, incluso muchos se salen antes, comulgan y dicen, ya me voy. ¿Por qué? Porque pues quiero llegar al carro antes de que lleguen todos los demás. Entonces, ¿qué tanto estamos dejando verdaderamente la presencia de Jesús en nosotros? Y la invitación es a participar de una manera especial el Tríodo Pascual. Pedir al Señor el don de desarrollar un amor más grande por la Eucaristía. Fíjense, eso es lo que nos enseña María el Jueves Santo, a tener amor. ¿Por qué? Por la Eucaristía. ¿Cuántos pasamos tiempo cuando vamos al sagrario, cuando venimos al Santísimo? ¿Verdad? A veces nos cuesta mucho trabajo. Y hablo personalmente también, o sea, yo no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Porque a veces me cuesta mucho trabajo. Y si verdaderamente entendiéramos lo que es la Eucaristía, pues quisiéramos estar todo el tiempo ahí. Incluso en una ocasión, en la parroquia donde estábamos nosotros, en el catecismo, le preguntaron los niños a la maestra, ¿qué es el cielo? ¿Y saben qué le respondió la maestra? Una misa eterna. ¿Sería una respuesta correcta o incorrecta? Pues teológicamente sería correcta porque pues vamos a estar en la presencia de nuestro Señor, pero yo creo que si tú le dices a un niño, es una misa eterna, o es más, a cualquiera de nosotros, es una misa eterna, ¿qué pensarías? Híjoles, y cuando el Padre se pone con la homilía y que nos explica, estamos durmiéndonos. Y luego que todavía los anuncios y que todo esto y lo que las colectas y todo lo demás. Y se nos hace largo, ¿verdad? Incluso, les voy a contar un chiste. Dicen que una vez llegó a la oficina de la iglesia a hablar a alguien con el padre. Dice, oiga padre, ¿usted hace misas de 3 años? Dice, no hombre, si con 1 hora y media no aguantan, dice, menos 3 años. Entonces, una misa eterna. Claro, eso es lo que vamos a experimentar, ¿verdad? De estar en la presencia de nuestro Señor. Eso es lo que va a ser el cielo. Entonces, María, el Jueves Santo también nos ayuda a celebrar la institución del sacerdocio. Y recordemos que los sacerdotes son hijos predilectos de María. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con los sacerdotes? ¿Cómo tratamos a los sacerdotes? ¿Cómo miramos a los sacerdotes? En muchas ocasiones me ha tocado hablar con personas
Y a lo mejor nosotros mismos lo hemos dicho, yo mismo lo llegué a decir antes de conocer a los sacerdotes verdaderamente. Ay, pues si son un pecador igual que yo, ¿para qué me voy a ir a confesar con él? Pues si él ha de pecar más que yo. ¿O cuántos, verdad, escuchamos? Ay, es que los sacerdotes son unos pederastas, son unos abusadores. ¿Y cuántas veces nos quedamos callados? Pero algo que debemos aprender, y créanme que esto no me lo dijo el padre que se los dijera, porque luego van a decir, ay, el padre les dijo que les dijera esto. Pero el padre o cualquier sacerdote, yo siempre lo digo de esta manera, por más pecador que sea, tú imagina al peor padre que tú puedas conocer. Y últimamente me han estado hablando mucho del padre Pistolas. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Dice unas barbaridades que tú dices, ¿cómo puede ser posible? Pero si tú pones al padre Pistolas, pones al peor sacerdote del mundo, no estoy diciendo que él lo sea, ¿verdad? Pero ahorita que yo creo que nos podemos relacionar con él. Tú pones a él y pones al padre Pío, son iguales, porque los sacerdotes tienen la capacidad, ¿verdad? La autoridad por Dios, primera, de perdonar pecados. O sea, por más pecador que sea, puede ser el peor sacerdote del mundo, pero él, al momento de perdonar tus pecados, cuando te dice, yo te absuelvo, ese sacerdote te manda al cielo. Ese sacerdote te manda al cielo. Y sobre todo, ellos son los únicos capaces de traer a Jesús y convertir, ¿verdad?, el pan en el cuerpo, el vino en la sangre de Jesús. Ellos son los únicos que lo pueden hacer. Tú y yo pudiéramos agarrar las hostias y venir y hacerlo y hacer todo, aprenderlo de memoria. Pero tú y yo no lo podemos hacer. Ellos son los únicos, y sobre todo ella ve con claridad que los sacerdotes, cuando celebran los sacramentos, como dice la fórmula en latín, ipsi Christus, quiere decir, ellos son el mismo Cristo. Y algo que podemos ver, mis hermanos, cuando se va a proclamar el Evangelio durante la misa, ustedes se han preguntado, ¿por qué nos ponemos de pie? ¿Por qué nos ponemos de pie en el Evangelio? ¿Por qué no nos ponemos de pie desde la primera lectura? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque cuando se proclama el Evangelio por el sacerdote, él está representando ¿a quién? A Jesús. Entonces, por eso es que nosotros nos ponemos de pie, porque el sacerdote en ese momento, él representa y todo lo hace en persona de Cristo. María nos enseña a amar a los sacerdotes, ¿verdad? Y a ser personas eucarísticas. Y por último, San Agustín decía, benditas las manos del sacerdote donde se encarna el Hijo de Dios, como se encarnó en el seno de la Virgen María. ¿Qué podemos aprender de María para el Jueves Santo? Dos enseñanzas: a ser personas eucarísticas y sobre todo amar a los sacerdotes. En el Viernes Santo, ¿qué nos enseña nuestra Madre Santísima? El Viernes Santo es el momento en el que el Señor ofrece su vida al Padre como una ofrenda agradable por todos nosotros los hombres. Jesús entregó su vida voluntariamente, entonces es el único sacrificio capaz de salvar a toda la humanidad. Imagínense ustedes una deuda impagable. Vamos a poner un número y no me voy a ir muy alto. $1 millón. $1.000.000. ¿Cuándo lo podrías pagar? O sea, que tú debieras $1 millón. ¿Cuándo lo podrías pagar? ¿En cuánto tiempo? Nunca, ¿verdad? Porque yo creo que muchos ni siquiera eso vamos a hacer en toda nuestra vida.
Y todavía falta que... Pero vamos a dejar así cerrado, 1 millón, o sea, ya con intereses, eso es. ¿Cómo le dicen? Interés fijo. No podríamos pagarlo. Entonces, el sacrificio de Jesús, pues Él paga una deuda que tú y yo teníamos, que es la deuda del pecado, que nosotros no podíamos pagarla, y Él la paga por nosotros. ¿Sí? Eso es lo que Él está haciendo. La muerte de Jesús fue su último acto de abandono en este mundo en relación con su Padre. Por eso en la Sagrada Escritura dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús se abandona completamente. Y la Sagrada Escritura, vamos a ver a María el día del Viernes Santo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, nos dice lo siguiente: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios. Vemos cómo María está firme, ¿sí? Sigue acompañando. Y hay una escena en la película de la Pasión de Cristo que, si ya la vieron, pero ya tiene mucho que no la vieron, que desde que la vieron la última vez, me gustaría recomendarla, ¿verdad? Yo siempre es algo que tratamos de hacer. Cuando va a empezar la Cuaresma, ver esa película, sobre todo durante la Semana Santa. ¿Por qué? Porque me va recordando, ¿verdad? Me va ayudando. Como les decía, el ser humano es un ser visual. Tengo que ver, ¿sí? Tengo que ver para poder yo transportarme a ese momento, para poder entender, para creer. Entonces, hay una escena cuando Jesús va caminando que se encuentra con María y le dice: aquí estoy, ¿sí? Incluso el Evangelio lo narra, ¿verdad? En el Vía Crucis, el encuentro de Jesús con su madre. María iba caminando, y algo que tal vez no sabemos, pero sabemos que cuando Jesús iba caminando rumbo al Calvario, pues lo iban escupiendo, lo iban golpeando, lo iban apedreando, iban haciendo todas esas barbaridades. Pero ¿sabían ustedes que la suerte de el hijo era la misma suerte de la madre? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llevaban a alguien a crucificar, los insultos, los escupitajos y todo esto, no era nada más para el que iban a crucificar, sino también para la mamá. Entonces es muy probable, ¿verdad?, que ella también haya sido escupida, haya sido insultada, haya sido golpeada durante ese proceso donde Jesús iba caminando hacia el Calvario. Entonces vemos cómo esta madre está acompañando a cada instante de su vida, y sobre todo en el momento de su muerte, en el momento más difícil, lo que hablábamos durante estos días. ¿Quiénes permanecieron al pie de la cruz? María y Juan, ¿verdad? En muchas iglesias lo tienen así muy representado, donde está el crucifijo y tienen a María y tienen a Juan de un lado, ¿sí? Entonces, los estudiosos dicen que cuando el evangelista Juan menciona que María estaba de pie, no se refiere necesariamente a que ella estaba de pie, ¿sí? Que estaba parada, sino que es una actitud moral. Ella estaba firme, entera. Eso es lo que significa estar de pie. Ella estaba entera moralmente, porque ella estaba aceptando, ella sabía que eso tenía que pasar. Cuando ella presenta a Jesús en el templo, el mismo Simeón, ¿qué le dice? Una espada te atravesará el corazón, ¿sí? Entonces vemos cómo ella se refiere
fue a una manera espiritual, moral, ¿verdad? Fortaleciendo a su hijo. Imagínate lo que debió haber significado para Jesús ver a su madre de pie ahí. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuando nuestros hijos se enferman, nos queremos morir, ¿sí o no? No podemos ver a nuestros hijos enfermos o que estén sufriendo, que estén pasando algo. Estoy seguro que muchos de ustedes han dicho esto cuando han visto a su hijo enfermo. Mejor yo, Señor. Y no me quiero imaginar a alguien que ha enfrentado la pérdida de un hijo, que estoy seguro que cualquiera de nosotros, padres y madres, seríamos capaces de cambiar nuestro lugar. Preferible que me pase a mí a que le pase a alguno de mis hijos. Entonces, imagínate lo que debió haber significado para Jesús el que ella estuviera ahí de pie. La fuerza que le debió haber dado, ¿verdad? De ver a su madre ahí acompañándolo en su momento más difícil. Ella se encuentra firme en la fe. Ella abraza la cruz de su hijo. Les decía, ella creía tanto en el plan de Dios, tenía tanta fe, que ella hubiera sido capaz de crucificarlo, con tal de que se cumpliera el plan de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de nuestra madre? Pues a no rechazar nuestra cruz, porque ¿cuántos de nosotros le tenemos miedo a la cruz? La rechazamos. Pensemos en enfermedades. ¿Cuántos de nosotros nos diagnostican una enfermedad y ay Señor, porque a mí, ay Señor, mejor la rechazo? Cuando Daisy estuvo enferma, que estaba en silla de ruedas, muchos hermanos llegaban y le decían, hermana, en el nombre de Jesús rechaza esa enfermedad. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso? Pero María nos enseña, ¿sí?, a no rechazar nuestra cruz. ¿Por qué? Porque el que rechaza la cruz rechaza a Jesús. El catecismo de la iglesia nos dice que no hay salvación sin cruz. Levante la mano, ¿quién de ustedes se quiere salvar? Todos, ¿verdad? Todos nos queremos salvar. Es más, yo levanto las dos. Pero no nos podemos salvar sin ¿qué? Sin cruz. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál fue el camino que caminó Jesús para alcanzar la salvación? La cruz. Entonces, ella nos enseña a que sepamos vivir, nos muestra cómo vivir lo que algunos santos llaman la ciencia de la cruz. Nos invita a descubrir y nos enseña el valor de la cruz, el valor del sufrimiento unido a Jesús. Porque una cosa es sufrir, pero muchos de nosotros no sabemos sufrir. Nada más sufrimos porque sí. El valor del sufrimiento unido al de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos pasa, las tribulaciones, las pruebas, las enfermedades, ¿qué diferencia haría en nosotros si yo uno ese sufrimiento al sufrimiento de Jesús? Voy a ponerte un ejemplo. Cuando yo ando muy cansado, que he andado así trabajando mucho, que hemos viajado mucho, que mi cuerpo ya está muy cansado, yo nada más le digo, Señor, te ofrezco mi cansancio y lo uno a tu cansancio por la salvación de las almas. Todo lo que a nosotros nos pasa, todas las pruebas que nos pasan, si yo se las ofrezco al Señor, es más, hasta por tu propia salvación, ni siquiera por la salvación ya dijéramos de los más pecadores, por la mía te la ofrezco, Señor. Pero nuevamente les digo, no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? No, ¿verdad? Buscamos siempre que estar cómodos. Y lo vemos en todo sentido, desde el tipo de calzado que utilizamos, la ropa que utilizamos, siempre queremos estar cómodos porque no queremos sufrir. El aire acondicionado, la calefacción, no nos gusta sufrir. Entonces, María nos enseña
a amar nuestra cruz. Junto a la cruz, María nos enseña que la vida humana está llena de contrariedades. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener sufrimiento. Y sobre todo el camino del cristiano, no sé si les ha pasado, lo han experimentado ya, que parece que no sales de una cuando ya está la otra prueba encima, ¿verdad? Que apenas dices tú, ay, por fin se solucionó esto, y sale otra cosa. Apenas dices tú, ay, ahora sí ya puedo descansar. Les pongo un ejemplo. Toda esta semana, pues estuve trabajando, pintando la rectoría, y hoy dije, yo quiero acabar el día de hoy para así el sábado y domingo no tener que hacer nada. Acabé de pintar toda la rectoría, ya por dentro ya todo lo que me hacía falta, ya estaba bien tranquilo, bien a gusto, ya dando los últimos brochazos, y dije, ya acabé. Y llega uno de los hermanos y me dice, Marco, para el lunes necesitamos que pintes la capilla antes de que empecemos a poner el piso. Y dije, chin, yo apenas que dije, ya no tengo nada que hacer el fin de semana, y ya me pusieron a trabajar, ¿verdad? Y a lo mejor, pues no es mucho trabajo, pero es un ejemplo, ¿verdad? Cómo a veces nosotros hacemos un plan y decimos, ya no quiero sufrir, ya no quiero batallar, pero el camino del cristiano siempre va a tener cruz. ¿Cuál es la diferencia? Que ella une sus dolores a los sacrificios redentores de su Hijo, y de esa manera nos enseña cómo enfrentar las cruces de la vida. Lo que les digo, no sufrir por sufrir, sino unir mi sufrimiento a el sufrimiento de Jesús. Algo que yo hice en el principio de mi conversión, que luego después mi guía espiritual me dijo, ya ves, pues no sabes lo que pides. Como cuando empecé mi conversión, pues escuché sobre el sufrimiento, ¿verdad? Y había acabado de leer la historia donde el pasaje del Evangelio donde Simón le ayuda a cargar la cruz. Y a mí se me ocurrió ir al Santísimo y decirle, Señor, aquí está mi cuerpo para ayudarte con tu dolor. Así, una oración que me salió del corazón, y le decía, aquí estoy, quiero ser como ese Simón, ayudarte a cargar esa cruz, aquí está mi cuerpo. Como un mes después, me diagnosticaron osteoartritis. Y ese día, pues después de que me diagnostican, yo me voy nuevamente al Santísimo, y pues así como que, ay Señor, ¿por qué? Y luego como que me hizo así como un flashazo que me regresó la película, y dijo así como que, pues tú viniste y me lo ofreciste. Entonces de ahí aprendí que cada vez que yo tengo dolor, pues yo lo ofrezco, ¿verdad? Y yo lo uno al sacrificio, a los dolores de Jesús. Entonces, eso nos enseña María, a abandonarnos totalmente en el Señor mediante la oración, y así vamos a experimentar esa fuerza que nos ayuda a estar como María, de pie, sin importar lo que nos esté pasando. El cristiano, hermanos, no es como que todo va a estar bien, no. Lo que sí podemos tener es paz. Puedes estar pasando la peor situación y tú puedes tener paz. Y sobre todo también en el Viernes Santo aprendamos como María a llorar, porque lo dice en el Evangelio, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. María nos enseña también que está bien llorar. Nos enseña que como nosotros, hermanos, como seres humanos, el llorar lo vemos como un signo de debilidad, ¿sí o no? Sobre todo los hombres. Desde que estás niño, ¿qué sucede? ¿Qué te dicen? Los niños no lloran, los hombres no lloran. Y no es cierto, somos bien chillones.
Nada más que lo hacemos donde nadie nos ve. Cuando estás borracho, ¿verdad? 2 caguamas y a ver si no lloras, ¿verdad? Entonces, fíjense, contemplemos por un momento a María, que llora la muerte de su hijo, que permanece a su lado, que no se derrumba, que da su sí más fuerte al Señor. En ese momento fue cuando ella tuvo que decir sí, porque cuando nosotros seguimos al Señor, es bien fácil decir que sí cuando todo está bien, ¿sí o no? Es fácil alabar a Dios cuando tenemos trabajo. Es fácil alabar a Dios cuando tenemos salud. Es fácil alabar a Dios cuando todo está bien. Lo difícil es alabar a Dios en medio de la tempestad, en medio de la prueba. Cuando tenemos alguna contrariedad que dices tú, te alabo, Señor. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Que le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta prueba que me estás dando. Al contrario, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si soy tan bueno. Siempre decimos así. Si soy tan bueno, si casi no le hago daño a nadie, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué? Porque necesitamos, pues, también purificarnos. Tenemos que ser probados. Las pruebas nos van, ¿verdad? Nos fortalecen en la fe. Yo les puedo decir de muchas veces en mi vida, en mi caminar, que las pruebas al principio dices tú, híjole, dame ya chance, dame tiempo de respirar. Pero luego después vemos, ¿verdad? Ya cuando pasa la prueba, ya cuando pasó el sufrimiento, cuando pasó el dolor, empezamos a entender algo que yo les recomiendo, hermanos, que en lugar de preguntarle al Señor, de decirle ¿por qué?, que le preguntemos, que le preguntemos ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar? Últimamente, la frase favorita de mi esposa, ¿sabes cuál es? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te quiere decir Dios? Esa es la frase favorita ahorita de las últimas semanas de mi esposa. Cualquier situación que yo le platico, ¿qué te está diciendo el Señor? Y ya cuando ella me está ayudando en este, entonces cuando yo le platico alguna situación y ella me dice, ¿y qué te está diciendo el Señor? Te pones a reflexionar y si es cuestión de orar más, pues ¿qué me está pidiendo el Señor? Que ore más. Si estoy pasando algo, ¿qué te quiere decir el Señor? Entonces, veamos las pruebas, ¿verdad? Como una enseñanza. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Cuando nos quedamos sin dinero, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? A confiar en Él. A que tengamos, ¿verdad?, puesta nuestra confianza en Él. Él lo dice, tiene muchas promesas en el Evangelio. No te preocupes, ¿sí? No te preocupes. María nos enseña a una madre que está cerca de su hijo, al que quizá ya no puede reconocer que apenas unos días era alabado, vitoreado por la gente en Jerusalén. Y nos enseña que está bien llorar, porque este momento del Viernes Santo es el dolor grandísimo que ella está experimentando, pues el hijo, ¿verdad?, que es parte de su corazón, parte de su ser, está muriendo. El Viernes Santo tendríamos que verdaderamente llorar, ¿verdad?, tener esa contrición. San Francisco de Asís decía, tenemos que llorar nuestros pecados. ¿Cómo o qué podemos entender por llorar nuestros pecados? Que verdaderamente nos duela. Que nos duela el saber todo lo que yo estoy haciendo. Todos esos pecados debemos de llorarlos y debemos de tener ese dolor en el corazón tan necesario para reparar, para ser penitentes. Si nuestros pecados, ¿verdad?, a veces lo que se nos olvida, que también tenemos que reparar el daño. Y estamos acostumbrados, hermanos, cuando pecamos,
a que solamente el pecado del robo o la difamación tendremos que reparar, ¿sí? Cuando robamos algo, muchas de las veces tenemos que reponer lo que robamos. Pero, ¿por qué no aplicarlo a todos los pecados? ¿Por qué no aplicarlo a todo, verdad? ¿Para qué? Para que verdaderamente nosotros sepamos y tener esa contrición. En la cruz es donde Jesús nos muestra a María como madre. Por eso tenemos que ser como el discípulo amado y decir: he aquí a tu madre. Y desde ese momento el discípulo se lo llevó a su casa. Por eso en esta escena de María y el discípulo amado nos invita también a ser buenos hijos de María, viviendo siempre en gracia de Dios y no en pecado. Y sobre todo saber que no es necesario solo rezarle, sino que verdaderamente confiar en ella. El Viernes Santo acudamos a María pidiéndole que nos ayude para colaborar con la gracia de Dios para erradicar de nuestra vida todo lo que no le gusta a Jesús. Eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, María y el Sábado Santo. El Sábado Santo, la iglesia contempla el descenso de Jesús a lo que se ha traducido a los infiernos, que en hebreo se dice Sheol. Cuando dice que Jesús descendió a los infiernos, no significa el infierno como lo conocemos ahora, sino que era el lugar de los muertos, porque ustedes tenemos que saber que antes de la muerte de Jesús, antes de la pasión de Jesús, ¿cómo estaba el cielo? Y no me refiero a que se nubló, no. Estaba cerrado. Nadie podía entrar al cielo hasta la resurrección de Jesús. Por eso Jesús, la iglesia nos enseña que va al lugar de los muertos, ¿sí? Para traer todas esas almas que estaban atoradas, que no podían entrar al cielo porque el cielo estaba cerrado. A lo mejor no necesariamente así, pero nadie podía entrar hasta el sacrificio de Jesús. Jesús murió de verdad en la cruz y su alma fue al lugar de los muertos. Allí estaban todos los justos que vivieron antes de Jesús y que esperaban un Salvador que los llevara a la presencia de Dios. Y la iglesia en el catecismo, en el número 637, nos dice lo siguiente, dice: Cristo, muerto en su alma, unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos, abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Entonces, ¿qué se puede decir de María en el Sábado Santo? Mucho, porque ese día Jesús está realmente muerto, su hijo está sin vida dentro de un sepulcro. Por eso, incluso la iglesia, si ustedes ponen atención, después del jueves se llevan el Santísimo, las que tienen el sagrario allí, y queda abierto, ¿verdad? El sábado el sagrario, cuando usted venga a misa, está abierto, está vacío, ¿sí? Vemos también que el altar no va a tener el mantel, todo va a estar en oscuridad. ¿Por qué? Porque Jesús está muerto. Entonces, algo muy importante que tenemos que observar de María, fíjense, ella es la única criatura en el mundo sosteniendo la fe y la esperanza a los discípulos. Todos los discípulos habían perdido la esperanza. Si ustedes han puesto atención a el pasaje cuando Jesús se encuentra con los discípulos de Emaús, ¿qué dicen los discípulos de Emaús? Pues lo mataron y ya pasaron 3 días. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando Jesús estaba crucificado? Estaban escondidos, todos habían perdido la esperanza. La única que tenía la esperanza de que Jesús iba a resucitar, ¿quién era? María. Entonces, nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que permanecer firmes en esa esperanza. Hay una escena que a lo mejor han visto de la película de Cantinflas, del Padrecito, que me da mucha risa verla. Cuando le dice, pues que no les mataron a su Dios.
Y que le responde y dice, sí, pero ya resucitó y estamos bien contentos, ¿verdad? Ahorita nosotros podemos saber que Jesús verdaderamente resucitó, pero en ese momento todos estaban desanimados, todos estaban temerosos, se escondieron por miedo a correr la misma suerte. Por eso Pedro niega a Jesús, porque sabía que si decía que era con él, pues lo iban a crucificar con él, pero dice, no lo conozco. Entonces, Jesús en su infinito amor y misericordia se muestra magnánimo en la cruz. Y con lo último que le queda de aliento, nos entrega a María como madre. Y ella cumple con esa misión que Jesús le da a esa primera comunidad cristiana. María sabe que a pesar del dolor grandísimo que siente en su corazón de madre, tiene la responsabilidad con todos los demás hijos para ayudarles a sostener la fe y la esperanza. En la película de la Pasión de Cristo, nuevamente, hay una imagen cuando Jesús está siendo flagelado, que María se va como para un lado y está llorando. Pero luego viene María Magdalena llorando todavía más. ¿Y qué hace ella? Como que se limpia y la abraza y la consuela. Imagínate lo que ella tenía que estar haciendo, pero ella se tenía que presentar a todos porque ella era la que los tenía que mantener firmes. Cuando Jesús nos da a María en la cruz, no es porque estuviera preocupado por María, estaba preocupado ¿por quién? Por nosotros. Porque Él sabía, ¿verdad?, que en ese momento todos iban a estar desanimados. En ese día nadie como María tiene la certeza que Jesús resucitará, aunque se lo anunció a los discípulos, pero la actitud no muestra confianza. Jesús les dijo a los discípulos, voy a morir y al tercer día voy a resucitar, pero ninguno lo creyó. Es más, yo creo que ni se acordaban que Jesús les había dicho. Yo creo que ahí los había invadido más el miedo, que ya ni se acordaban. Incluso vemos en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos también, que después de que el Espíritu Santo viene es cuando ellos entienden todo lo que les había dicho Jesús. Hasta ese momento no lo habían comprendido. Es hasta que viene el Espíritu Santo, es cuando ellos verdaderamente dejan de ser cobardes y salen a anunciar, a creer que Jesús resucitó. En otras palabras, el sábado es el día de la fe y la esperanza de María. El sábado santo debe ser motivo para que aprendamos de María la fe y la esperanza. Una verdadera esperanza hace que no perdamos de vista que hay una vida eterna. San Pablo lo pone de otras maneras. Dice que los sufrimientos que podamos pasar en vida no se comparan a lo que nos espera si llegamos a salvarnos. Cualquier sufrimiento, y piensa, vete atrás en tu vida, todo lo que has sufrido, todo lo que has pasado, no se compara a la alegría, a lo que vamos a vivir en el cielo. Entonces, María nos enseña a ser firmes en la fe. El sábado santo, ¿qué le debemos de pedir a nuestra madre? Que nos ayude a ser personas de fe y de esperanza, y que todo esto desemboque ¿en qué? En la caridad. ¿Qué le vamos a pedir el jueves? Que seamos personas eucarísticas, amar a los sacerdotes. El viernes, ¿qué le vamos a pedir? El permanecer firmes en la fe, el no perder la esperanza, el saber abrazar nuestra cruz. Y el sábado le pedimos a ser personas de fe. Ahora, por último, María y la resurrección. En la vigilia pascual, la iglesia celebra el acontecimiento que da sentido a la fe de todos nosotros los cristianos. Celebramos la resurrección del Señor. Esa noche todos proclamamos sin miedo: Cristo ha resucitado, Cristo vive. Si ustedes han vivido una vigilia, pues se dan cuenta que cuando llegamos a la iglesia, ¿cómo está la iglesia? Oscura, ¿verdad? Y poco a poquito se va alumbrando
después de que prenden el fuego, después de que prenden el cirio pascual, que nos van pasando la luz y poco a poquito, ¿verdad? Se va poniendo la luz, tenemos nuestra velita y cuando se canta el Gloria, ¿qué sucede? Se enciende todo, esa alegría, ya, ¿verdad? Lo que nosotros acabamos de pasar esos últimos 3 días, donde vivimos la pasión del Señor, ahora podemos decir con alegría, Cristo ha resucitado. Cristo verdaderamente vive. Entonces, nosotros creemos como cristianos, con todas las fuerzas de nuestro corazón, que Cristo ha resucitado, ha vencido a la muerte, y ha vencido el pecado. Que Jesús está glorioso y nos ha abierto las puertas del cielo. Entonces, por eso es un momento de alegría. Y nadie como María, ¿verdad?, debió haberlo disfrutado tanto. El Evangelio no lo narra, pero podemos casi asegurar que a la primera que se le apareció, ¿a quién fue? A María, ¿verdad? Yo creo que a la primera persona que Jesús, después de resucitar, fue con ella a decirle, resucité. Entonces, María tiene una relación muy especial con la resurrección. En los evangelios no se narra, pero se asume que ella tuvo ese encuentro. Por eso es claro que ella tuvo el encuentro con Jesús resucitado, y aunque nos hubiera encantado que lo hubieran puesto en el evangelio, así como ese hubiera sido como la cerecita del pastel, se le apareció a María y ella supo que verdaderamente Él estaba vivo. San Ignacio de Loyola dijo, pensar que Jesús resucitado no se apareciese primero a María era no tener entendederas. Era como, ¿cómo no se le iba a aparecer? Si era su madre. Estamos llamados a contemplar a María, cómo se alegra con la resurrección de su Hijo. Y seguramente saltó de gozo al verlo. Por eso la podemos llamar la Señora de la Alegría. Imaginemos por un momento el abrazo de María y Jesús después de haber resucitado. Si nosotros, cuando dejamos de ver a nuestros hijos por una semana, ¿cómo lo abrazamos? Si son padres amorosos, sí, ¿verdad? Lo van a abrazar y se lo van a comer, porque a veces me ha tocado que estamos haciendo dinámicas donde les digo a los papás, abracen a los hijos, y los abrazan así como si tuvieran roña o algo así como, abrázalo bien. Yo siempre les digo, cuando miras a tu compadre, ¿cómo lo abrazas? ¿Cómo saludas a tu compadre, verdad? Compadre, y lo abrazas. Y a veces que les digo, abraza a tu hijo, abrázalo bien. Imaginen ese momento. Estamos, ¿verdad?, imaginando, y sobre todo la Pascua, hermanos, es un llamado a la alegría. María nos ayuda a vivir la verdadera alegría de la Pascua, que tiene 4 características. Es el efecto de nuestro encuentro con Jesús. Fíjense, ¿cómo es la alegría? Es contagiosa. Una persona alegre lo contagia, ¿sí o no? Es misionera y tiene raíces en forma de cruz. Por eso el camino más fácil y sencillo para llegar a Jesús es a través de María. Jesús vino al mundo a través de María y por medio de ella nosotros vamos a Él, como decía San Luis María Monfort. ¿Qué le vamos a pedir el domingo de resurrección o el día de resurrección a nuestra Madre? Que nos ayude a alegrarnos en el Señor. Este tema espero que les ayude a reflexionar, ¿verdad? A ser parte a María durante ese tríodo pascual. Que vivamos, ¿verdad?, el Jueves Santo, que vivamos el Viernes Santo con esa contrición, con ese dolor, que lo vivamos con esperanza de saber que ese sufrimiento tuvo una finalidad. ¿Cuál fue esa finalidad? Que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Pidámosle pues a nuestra Madre Santísima que nos ayude y sobre todo que podamos confiar más en ella.
si tú no eres de las personas que tiene una relación con María como madre, pues te invito a que le pidas esa gracia. Y quiero terminar este tema con un pequeño testimonio acerca de mi relación con nuestra Madre Santísima. Durante todo el proceso de mi conversión, toda mi conversión, los encuentros que había tenido, todas las experiencias eran con Jesús. Entonces, en una ocasión, escuché hablar a alguien acerca de la consagración. Y pues como estaba aprendiendo apenas, ¿verdad? Estaba conociendo, yo fui con el padre y le digo, padre, ¿yo estoy consagrado? Y me dice, no, porque una cosa es el bautizo y otra cosa es la consagración. Entonces, yo le digo, ¿y cómo está eso de la consagración? Me dice, mira, pues te puedes consagrar a Jesús. Primero, antes de decir esto, ¿qué quiere decir consagrar, verdad? Cuando algo está consagrado, quiere decir que está separado. Por ejemplo, el cáliz que el Padre utiliza para hacer la misa, está consagrado, ¿sí? Está apartado. Por eso el cáliz que el Padre utiliza nada más puede llevar el vino y el agua, porque eso es para lo que está consagrado. No le puede echar soda, no le puede echar lo que tú quieras. Está separado nada más para eso. El altar está consagrado. No nos podemos sentar a comer ahí, porque está apartado. ¿Para qué? Para Dios. Entonces, eso quiere decir consagrar. Entonces, cuando yo le pregunto al sacerdote, le digo, padre, ¿estoy consagrado? Me dice, no. Sí. Y yo le digo, ¿y cómo me consagro o qué, verdad? Me dice, mira, bueno, pues te puedes consagrar al Sagrado Corazón, te puedes consagrar al Espíritu Santo, te puedes consagrar a María. Y me dice, ponte a rezar y pídele a Dios que te diga a quién te tienes que consagrar. Pues yo le empecé a hacer caso, empiezo a rezar, a pedirle a Dios, ¿verdad?, acerca, que me diera una señal sobre a quién tenía que consagrarme. Y cuando me responde el Señor en mi oración, me dice, a María. Y yo, pero pues si yo me llevo bien a todo dar con Jesús, ¿por qué a María, verdad? Yo a María, pues sí, la respetaba, la veneraba, pero no era como una relación muy fuerte con ella. Y yo decía, pero pues si yo con Jesús me llevo bien a todo dar, es mi amigo. No, a María. Y digo, padre, pues ya me habló el Señor y me dice que a María. Bueno. Y conseguí el libro de la consagración. Entonces, hago esa consagración, me consagro a la Santísima Virgen y empiezo, ¿verdad?, a tener esa relación con ella. A encomendarme a ella, a buscar su intercesión, a pedir que ella me ayude en mis necesidades. Y eso, mis hermanos, no solo me ayudó en mi vida espiritual, sino también me ayudó en mi vida personal. ¿Por qué? Porque yo me pude reconciliar con mi madre. Y cuando digo reconciliar, no que estaba peleado con ella, sino yo le echaba la culpa de muchas cosas que a lo mejor ella no hizo, pero que yo le echaba la culpa. Entonces, después de que yo tengo ese encuentro con nuestra Madre Santísima, la relación con mi madre terrenal empezó a ser mucho mejor. Ahora yo puedo decir que tengo una muy buena relación con mi madre, ¿sí? Me ayudó, ¿verdad?, a reconciliarme con ella, a empezar a tener esa relación. Entonces, yo te invito a que tú busques también a María Santísima. Si quieres avanzar en las cosas de Dios, piensa, el mismo Evangelio lo narra. En las bodas de Caná, ¿qué sucede? ¿Quién es la que intercede? María. Ella fue la única capaz de cambiar el tiempo. Porque Jesús le dice, no es mi tiempo. Y ella dice, hagan lo que Él les dice. Entonces, María nos ayuda y sobre todo nos enseña a ser fieles a Jesús. Y sobre todo recordar esas palabras también, ¿ok? Hagan lo que Él les dice.
Pidámosle pues en esta noche al Señor que nos dé la gracia de ser obedientes y sobre todo de imitar a nuestra madre. Que no vamos a llegar mucho, ¿verdad? Porque pues ella es, ahora sí que la santa por excelencia, la llena de gracia. Pero sí podemos llegar a alcanzar, ¿verdad? A imitarla, a ser parte a Jesús de nuestra vida y sobre todo, pues de que vivamos y que no perdamos la esperanza, de que por más difíciles pruebas que enfrentemos, pues tengamos la esperanza de que todo tiene un porqué. Pidámosle en esta noche a nuestra Madre Santísima que nos ayude y sobre todo en este tiempo de guerra pidamos su intercesión para que sea ella la que venga a consolarnos, que venga a iluminarnos y que a través de su intercesión nuestro Señor derrame la gracia para ser fieles como ella. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta noche, a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima, queremos pedirte por cada uno de nosotros para que derrames la gracia necesaria para ser fieles a tu palabra, la gracia necesaria para poder permanecer en alerta con la esperanza de la resurrección, que vivamos, Señor, las cruces de cada día y que sepamos abrazarlas, agradecerte, porque sabemos que ese camino de la cruz es el que nos lleva hacia ti. Tú lo dijiste en tu palabra: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Hoy te pedimos la gracia de saber aceptar nuestra cruz, de saber amarla, de saber abrazarla, porque solamente así, Señor, vamos a alcanzar la salvación. Madre Santísima, te pedimos que intercedas en este tiempo de guerra que se está viviendo en Ucrania, para que podamos nosotros experimentar la paz y sobre todo las personas que están ahí, que se vean libres de cualquier acechanza, de cualquier peligro, que puedan experimentar ellos también la esperanza y la paz, que el mundo no se haga ciego a lo que está pasando y que sepamos nosotros ayudar y sobre todo el entender que a través de la oración se puede parar esta guerra. Madre Santísima, te pedimos que nos bendigas, que pidas las gracias necesarias para cada uno de nosotros. Y lo hacemos con esa oración que el mismo Arcángel Gabriel nos deja en el Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le damos un fuerte aplauso a nuestra Madre. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó el video, te invitamos a que lo compartas para que sea de bendición para muchos más. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.